Primera Corintios 16, desde el 15 en adelante. Dice: y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos. Que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Huélgome de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque éstos suplieron lo que a vosotros faltaba, porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. La primera, dice acá, la primera a los Corintios fue enviada de Filipos con Estéfanas y Fortunato y Acaico y Timoteo. Bueno, como pueden ver, podemos llegar, por la gracia del Señor, a la última lección del libro de Primera Corintios. Recién estaba repasando cuándo fue que empezamos, y si bien no me figura la fecha, esta es la lección número 53. Y en un año hay 48, más o menos 48 domingos. Así que ya pasamos el año y estamos ahora terminando esta lección. Pudimos adaptarnos a un manual de un hermano que se llama Unger, de apellido. Es un manual bastante sencillo, donde toda la Biblia este hermano la divide en porciones y explica más o menos de qué se trata cada capítulo, y no se pone a profundizar con mucho detalle, porque si no serían muchísimos tomos. Paralelamente a eso, también teníamos con los hermanos un libro que era solamente de Primera Corintios, y el libro tenía más o menos 400 páginas solamente para explicar Primera Corintios. Por eso también se hizo tan largo, pero creo que fue necesario para la iglesia. Se pudieron ver temas muy preciosos, algunos muy duros, pero que también son necesarios, más en estos tiempos donde hay tantas cosas que ya se deciden no predicar desde el púlpito, y en la palabra de Dios están. Entonces, si está en la palabra de Dios, hay que decirlo. Cuando Dios mandaba a los profetas, les decía, ¿no? Sí. Y son cosas que siguen sucediendo en las iglesias. Sí. No solamente en la palabra, sino claro, que son necesarias decirlas porque son actuales. Parece que se escribió el año pasado este libro en algunas cosas. Son vigentes. Y Dios a los profetas les decía, hay que decirlas, escuchen o dejen de escuchar. Y al apóstol Pablo recibió el mismo mandato, y nosotros recibimos esta palabra y recibimos la misma orden del Señor de hablarlas. Y damos gracias al Señor y le alabamos también en esto. Y es así que llegamos entonces a esta última parte, donde casi todas las cartas del apóstol Pablo terminan de la misma manera, con saludos, salutaciones. Antes, cuando los que llegamos a escribir cartas de puño y letra, que somos un poco más grandes, siempre venía la parte de los saludos, las postdatas y todas esas cosas. Y era muy lindo, era una parte divertida de la carta cuando uno se despedía. Y acá lo mismo, nada más que todo esto es palabra de Dios. No es una simple carta que escribió Pablo, sino que hasta la última coma que tenemos acá en nuestras manos es palabra de Dios, es inspirada del Espíritu Santo y fue puesta por orden de Dios y por la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que Pablo comienza diciendo, ¿no?, en la carta, que no es de hombres ni de gente elocuente ni de la sabiduría de este mundo, sino
que es de Dios. Y también dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Una carta preciosa, con mucha profundidad y muchas verdades que siempre va a ser bien que las repasemos. Y en esta oportunidad hay un ruego de parte de Pablo, este ruego amoroso, que también tenemos que siempre entender que detrás del ruego de Pablo está el Espíritu Santo rogando, con gemidos indecibles, ruega, ahí dicen Romanos. También en Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios. Siempre Dios se trata de comunicar a nosotros de esa manera, con amor, con mucha paciencia, con mucha misericordia. Y si bien muchas veces tiene que ser duro, tiene que ser una palabra áspera porque seguramente la necesitamos, detrás de todo está el amor. El último versículo que se leyó la semana pasada fue el versículo 14 que dice, todas vuestras cosas sean hechas con caridad. Es como un resumen también de todo este libro. Todo lo que Pablo decía, todo lo que escribía, era hecho con amor. Caridad es amor. Y ahora viene la exhortación a nosotros también, todo lo que hagamos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande que el Señor nos mande hacer, tiene que ser hecho con amor. Y con este mismo amor termina la carta al apóstol. Fíjense cómo dice el versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Si hay algo que no podemos negar y no podemos poner en dudas de este siervo del Señor, era el amor que tenía por los hermanos en Corinto. Hemos visto también que eran hermanos muy difíciles, eran hermanos que espiritualmente hablando eran carnales. No todos, pero muchos de ellos eran muy complicados. Y estaban mezclándose con los ídolos, se habían mezclado con fornicarios, habían hecho barbaridades de cosas. Algunos traían doctrinas de demonio, doctrinas falsas, algunos cuestionaban la palabra de Dios. Era una iglesia bastante complicada. Pero eso no quitaba que el hermano, el apóstol Pablo, los ame. Y como los amaba y los sentía como hijos de ellos, él quería corregir, quería que de todas formas ellos escuchen la palabra de Dios y la reciban y la acepten. Entonces este versículo 15 que leímos comienza con un ruego, que si no leemos el paréntesis que está en el mismo versículo 15, podríamos leer, y os ruego, hermanos, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Acá Pablo no les estaba pidiendo que se sujeten a él particularmente, sino que les estaba pidiendo que se sujeten a unos miembros de la iglesia en Corinto que eran siervos del Señor. En este caso nos está hablando de Estéfanas. Estéfanas es una palabra griega que quiere decir corona de Dios. Y nosotros conocemos a Estefanía, que también significa lo mismo, ¿no? En las mujeres. Viene de eso. Y era un hermano muy precioso que se lo menciona muy poquito en la palabra de Dios, pero eso ya nos da a entender que era un siervo de Dios. Y fijémonos ahí también en 1 Corintios, el capítulo 1. El versículo, cuando Pablo estaba diciendo acerca de aquellos que tomaban partidos por Pablo, por Apolos, por Cefas, y los bautismos, quién había bautizado a quién, Pablo dice en el 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a alguno otro. Este Estéfanas, vemos acá que se convirtió al Evangelio, era un hombre de Corinto, no sabemos si era siervo, si era esclavo, si era un hombre rico. Lo que sabemos acá es que se convirtió, no solo él, sino quién más, la familia. Y es la única mención en la palabra de Dios donde se bautiza toda una familia entera.
Y esto también, hasta el día de hoy, es algo que no es común. Es poco usual, es poco común que se convierta una persona, se convierta toda su familia y después también tomen ese paso de obediencia al Señor, que es bautizarse. Y la familia de Estéfanas así entendieron la palabra de Dios y así entendieron el Evangelio. Y se convirtieron todos y se bautizaron todos. El bautismo tenía la misma implicancia que tiene en el día de hoy. Dar testimonio de la fe en el Señor Jesucristo al mundo, a los que nos conocen, a los que nos rodean. Declarar que soy un hijo de Dios, que Cristo me salvó. Pero también tenía la implicancia de pasar, cuando uno se bautiza, pasa a ser miembro de una iglesia y tiene ya responsabilidades, tiene deberes, tiene una correspondencia con los hermanos miembros de la iglesia. Sí. Disculpame, te interrumpo otra vez. Estéfanas también era un doctor de la palabra. Ajá. En un lugar, no recuerdo el versículo ahora, pero tenía el don del doctorado. Cuando da la lista de estos son los profetas, pastores, doctores, en un momento Pablo dice que vaya Estéfanas, doctor, dice, y no sé con otro de los siervos. Tenía el don también. Tenía el don, sí, sí. Que es enseñador realmente, que enseña la palabra. Para la hermana, la que está escuchando con el audífono, le decimos que en una parte de la Biblia también se relata que Estéfanas tenía el don de doctor de la palabra de Dios, o sea, enseñador de la palabra de Dios. Era un siervo muy precioso que acá Pablo menciona como, si volvemos ahí a 1 Corintios, capítulo 15, capítulo 16, el versículo 15, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya y que se han dedicado al ministerio de los santos. Eso es lo que no habíamos leído hoy del paréntesis, pero que es muy importante lo que Pablo declara de este siervo. Porque está hablando de que su casa, no solamente él, se habían convertido, se habían bautizado, sino que ahora también todo él y su casa se dedicaban al servicio del Señor. Y para eso también se tienen que manifestar los dones del Espíritu. Y realmente en este siervo que se llamaba Estéfanas se mostraban, y como dice el pastor, tenía el don de llevar la sana doctrina, de enseñar la sana doctrina. Y yo les pregunto a ustedes ahora, ¿por qué Pablo termina la carta diciendo, les ruega a los hermanos que se sujeten a los tales y a todos los que ayudan y trabajan? ¿Por qué Pablo tenía que pedirle a los hermanos en Corinto que hagan eso? ¿Por qué? Porque no lo hacían, o había muchos de ellos que no lo hacían. Recordemos que los hermanos en Corinto decían algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, y habrán dicho, yo de Estéfanas no soy. ¿Quién es Estéfanas? Yo lo conocía a Estéfanas porque era de mi vecino, que era del barrio, era mi familiar. Yo conozco lo que hacía Estéfanas antes de convertirse. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Estamos muchas veces acostumbrados a pensar en el siervo de Dios por las cosas negativas, por las cosas que hacía antes de convertirse, aún las cosas que hacíamos cuando no nos quisimos consagrar al Señor o estábamos en rebeldía o en la juventud, y la carne tiende a ver eso solamente. Y Estéfanas evidentemente había tenido un cambio en su vida, una verdadera conversión. No solo él, sino su casa. Y por eso acá dice que se dedicaban al ministerio de los santos. Se dedicaban, consagraban su vida. Eso tiene que ver con esto de la repartición de los dones del Espíritu, donde Dios repartió a cada uno como quiere. Y decíamos, ¿no?, la otra vez, algunos en ministrar. El don de ministrar, el don de trabajar en las cosas del Señor. Y también dice acá en el 16, ¿no?, que ayudan y trabajan. Y son dos palabras que parecen parecidas, pero que
tienen diferencias. Ayudar es colaborar con otro que también está trabajando en las cosas del Señor. Estéfanas y su familia ayudaban a los demás siervos, ayudaban a Pablo, ayudaron a Apolo seguramente, lo habrán ayudado a Timoteo, pero también dice que trabajan, y la palabra trabaja también se puede traducir como fatigan, como que se cansan, algo que los que están en la obra del Señor y que saben que la obra del Señor es de lunes a lunes o de domingo a domingo, lo padecen. Hemos visto cómo muchos siervos del Señor envejecen trabajando para el Señor. Literalmente uno ve el desgaste, ve el cansancio. Si bien dice que el espíritu está presto, más la carne enferma. Y ahí esa palabra trabajar para el Señor tiene esa implicancia, ¿no? Trabajar pero dejando la vida, literalmente, dejando el cuerpo, dejando el alma, en oraciones, en ruegos, en súplicas, en llantos. ¿Cuántas veces tuvo que llorar Pablo por los hermanos, por los Gálatas? Bueno, Pablo dio su vida y envejeció también, trabajando para el Señor. Pablo viejo decía en las últimas cartas que escribía, ¿no? Yo, Pablo viejo, y daba las recomendaciones. Y acá la palabra esta también, ya la hemos mencionado en el libro de 1 Corintios, pero vuelve, que es la palabra sujetarse. Es una palabra que la hemos visto, que las mujeres tienen que estar sujetas al marido, el marido tiene que estar sujeto a Cristo. Los siervos, después dice Pablo en las cartas pastorales, tienen que estar sujetos a sus señores. La sujeción es algo que es antinatural para el hombre, porque el hombre no se sujeta. La característica principal del ser humano es la rebeldía y no quiere sujetarse a nadie, a nada. Ni tampoco puede, dice, porque es locura también. Pero acá el apóstol, a lo largo de todos estos textos que hemos estado estudiando, siempre está hablando de la sujeción. Y habíamos dicho, ¿no?, en un momento, que esa sujeción tiene que ser por amor. Es la única manera de que alguien se pueda sujetar a otro, es por amor. Aún Pedro dice que hay que sujetarse a las autoridades, a los reyes, a los gobernadores. Y a nosotros se nos pone la piel, los pelos de punta cuando nos dicen que nos tenemos que sujetar a los que nos gobiernan. Pero lo tenemos que hacer por amor a Dios y por amor a su palabra, porque es la palabra de Dios la que lo dice. Y esto de la sujeción, siempre el ejemplo, ¿quién lo dio? Antes que Pablo, antes que Pedro, antes que Apolo. El Señor. El Señor es el primero que se sujetó al Padre. Y luego dice que el Padre le sujetó a Él todas las cosas. Vamos al capítulo anterior. 1 Corintios 15. ¿Quién puede leer el 27 y 28? Claro está eso, todo aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea a todos las cosas en todos. Acá vemos como Dios sujetó debajo de los pies de Cristo toda la creación. No hay nada que no esté sujeto debajo de Cristo. Y Cristo a la vez se sujetó al Padre. Y esa palabra sujetarse quiere decir obedecer reflexivamente. Quiere decir obedecer a conciencia. No obedecer como un esclavo que no tiene la capacidad de elegir, sino por el contrario. Por eso yo decía que la sujeción tiene que ser un acto de amor. Todas las cosas sean hechas con caridad. Y aún sujetarse tiene que ser hecho por caridad. En Efesios, el capítulo 5, la página 220, el versículo 21, dice: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Los unos a los otros. Ahora, aquí ya no hay... En este caso no menciona a los siervos
o a los hermanos que se tienen que sujetar a los siervos del Señor, sino que ya es algo que nos pone en igualdad de condiciones. Yo me tengo que sujetar a ustedes, ustedes se tienen que sujetar a mí. Pablo se tenía que sujetar a los hermanos y los hermanos se tenían que sujetar a Pablo. Y eso en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. No querer ofender a Dios. Bueno, si yo no quiero ofender a Dios, tengo que sujetarme a mis hermanos, tengo que sujetarme a los siervos del Señor, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Después en el versículo 24, la primera parte dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Eso es una realidad, aunque a nosotros siempre nos va a costar sujetarnos al Señor y nos va a costar por nuestra carnalidad y por nuestro corazón pecador sujetarnos. La iglesia está sujeta a Cristo y Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no vive, una cabeza sin cuerpo no vive. Estamos sujetos por unos lazos que no los podemos entender, porque Cristo ahora está en el cielo, pero también está entre nosotros y estamos unidos al Señor, pero también estamos sujetos y obedecemos las órdenes de la cabeza. Después miren lo que dice en Hebreos Pablo, capítulo 13. Hebreos 13, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Y también pedía oración: orad por nosotros, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Están los pastores, están los ministros de la palabra, están los doctores, estaban los apóstoles. Pablo decía que había que sujetarse. Dios había levantado siervos para que trabajen en la casa del Señor, para que trabajen en la obra. Dios levanta y despierta los dones, que eso también lo hemos estudiado y es algo precioso, que todos nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos un don, por lo menos un don. Algunos tienen más de uno. Y esa es la obra del Espíritu Santo, y esa es la obra a la cual nosotros nos tenemos que sujetar. Y cuando el Señor levanta siervos, acá el ruego amoroso de Dios es que nos tenemos que sujetar. No a la persona, porque si miramos a la persona seguramente vamos a tropezar. Como les pasaba a los corintios, seguramente veían en Estéfanas cosas del pasado. Pero Pablo decía que tenían que sujetarse al don, al repartimiento del don del Espíritu que había dado en cada uno. Y que también lo había dado en su casa, en su familia, en su esposa, en sus hijos o en sus hijas, no los menciona. Pero ellos dice claramente que trabajaban en la obra del Señor. Y por último los invito a leer, hablando de la sujeción, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Otra exhortación muy parecida a la que leímos recién en 1 Corintios 16. 231 en la página. Dice el versículo 12 y 13: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos por los otros. Fíjense cómo comienza este versículo 12, ¿con qué palabras? Y os rogamos. Es un acto completamente de amor, del que escribe la carta, pero también del que la lee. Y ese mismo amor tiene que ser el que guíe a nuestro
corazón a saber sujetarnos. Muchas veces no lo vamos a entender o no nos va a gustar, pero Dios nos ruega, es un ruego. Y a reconocer, ¿no? Nosotros también estamos acá porque hubo muchos hermanos que dedicaron tiempo en nosotros, dedicaron oración, dedicaron lágrimas, dedicaron rodillas para que nosotros estemos acá hoy. Nos fueron a buscar a nuestras casas, nos habrán traído de la oreja o no, nos trajeron de la mano. Hay que reconocer esas cosas en el Señor, no ser desagradecidos y no ser tampoco desleales al Señor, no a la persona, como decíamos, sino a la obra que el Señor hizo en esa persona para que nosotros ahora estemos acá. Miren qué importante que es aquellas personas que trabajan o se fatigan entre vosotros, porque presiden en el Señor y os amonestan. La amonestación, esa palabra que siempre tiene que estar ahí a tiempo, oportuna, para cuando estamos por caer, para cuando hemos caído, cuando hemos tropezado. Y siempre hay un hermano o una hermana que está ahí. Y muchas veces nuestra primera reacción es decir, ¿y este qué me tiene que decir? ¿Y este qué me tiene que exhortar? Y el Señor nos está diciendo acá claramente que tenemos que sujetarnos y reconocer a aquellos que trabajan en el Señor y os presiden en el Señor. Pablo mismo era uno de ellos y Pablo mismo reconocía todo ese trabajo y todo ese cansancio físico que le llevaba a la obra. Si el mismo Señor Jesucristo se cansó, el mismo Señor Jesucristo físicamente hablando quedó agotado, en tantas oportunidades habrá quedado agotado. Nosotros tenemos registrada una que quedó dormido en el barquito, pero también cuando fue a Samaria necesitaba descansar, necesitaba tomar agua, hidratarse, reponer energías. Aprovechó la oportunidad para predicarle el Evangelio a muchos, pero eso no quiere decir que su cuerpo se cansaba. Y Pablo ahí en 1 Corintios 4 dice en la página 188, todo lo que hacía por amor. Fíjense que el subtítulo que está ahí en letra bastardilla dice sufrimientos del apóstol. Dice el versículo 11 de 1 Corintios 4, hasta esta hora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, somos blasfemados y rogamos, hemos venido a ser como la es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Esto era Pablo, esto era Timoteo, esto era Estéfanas y su casa. Miren todo lo que tenían que hacer. Uno dice, este quiere ser pastor, hoy se dice, no en chiste, a este le gusta el púlpito, pero ellos tenían que dejar muchas cosas y tenían que sacrificar muchas cosas por amor a los hermanos y por amor al Señor. Y lo mínimo que tenían que hacer los hermanos en Corinto entonces era reconocerlos y sujetarse. Pablo mismo había dicho, las demás cosas ordenaré cuando vaya. Recordemos que Pablo ya había ido una vez a Corinto, levantó la iglesia en aquel lugar, también les había escrito una primera carta que no llegó hasta nosotros. Esta sería la segunda carta a los Corintios. Después volvió a ir a Corintios, escribe la segunda carta y dice que va a volver una tercera vez en la segunda carta de Corintios. Eso también nos muestra cómo se movía el apóstol. No era alguien que estaba en un escritorio dando directivas, dando órdenes, sino que iba y venía. Y recordemos que en esa época era el mundo entero eso. Todo el Mediterráneo donde pasaban estas cosas era el mundo que ellos conocían. Apenas si conocían el norte de África, donde estaba Egipto, y después conocían un poco de Asia y un poco de Europa. Ese era el mundo de ellos. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? Y Pablo lo recorrió todo el mundo. Y se fue a todos lados y le llevó toda su vida desde que se convirtió, pero velaba, conocía a las personas por nombre, por apellido.
los amaba con mucha sinceridad y también se ocupaba de todas estas cosas. Si volvemos a 1 Corintios 16, dice: en el versículo 17, huélgome de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, que también se puede traducir como Acayo, una persona que nació en Acaya. El apóstol se había holgado, quiere decir se puso feliz, se puso contento, porque estos 3 hermanos que menciona acá son los que le llevaron a Pablo la carta de parte de la iglesia de Corintios para que Pablo la lea y esté al tanto de lo que estaba pasando. Al principio habíamos visto en el capítulo 1 que estaban los de Cloé, que le habían dicho que había divisiones. Algunos dicen que esa parte de los de Cloé le llegó a Pablo oralmente, de boca en boca, pero que estos 3 hermanos, Estéfanas, Fortunato y Acaico, le llevaron una carta a Pablo de parte de los hermanos en Corinto. ¿Se acuerdan que la carta tenía preguntas acerca de esto, acerca de lo otro, acerca de lo ofrecido a los ídolos, acerca de la cena del Señor, acerca de la mujer en la iglesia? Y Pablo se encargó de responder punto por punto en el capítulo que hemos leído. Pero la carta se la llevaron estos 3 hermanos, que los comentadores dicen que eran los principales dentro de la iglesia, si bien no se los menciona como pastores. Por muchos de los hermanos en aquel lugar habían sido reconocidos y también tenidos en estima. Por eso dice acá: porque estos 3 hermanos suplieron a lo que vosotros faltaba. Hubo periodos en que la iglesia habrá quedado sin pastor, porque los pastores iban, estaban un tiempo, por ejemplo Timoteo, y después Pablo los mandaba también a que estén y velen por otras iglesias. Y estos hermanos se encargaban de estar en la obra del Señor. Sabemos lo difícil y lo duro que es cuando una iglesia no tiene pastor, porque se muere o pueden pasar otras circunstancias que la iglesia se queda sin pastor, y el Señor levanta hermanos fieles que tienen que suplir. Eso es la palabra justa, suplir, ¿no? Estar ahí donde faltan o donde hay necesidad. Y quizás esos hermanos no tienen el don de pastor de la iglesia, pero eso no quita que sean esforzados en las cosas del Señor. Y el Señor los usa. Y la iglesia puede mantenerse, se puede predicar la palabra, pueden tener las distintas actividades. Y estos hermanos seguramente siempre están orando y alentando a la iglesia a orar para que el Señor despierte el don de pastor o de pastores. Y nosotros en nuestra comunión de iglesias lo vemos, ¿no? La iglesia en La Plata, ya van a ser 10 años que están sin pastor. La iglesia de Buenos Aires, la iglesia en Necochea hace poquito reconoció los dones pastorales, pero también estuvieron muchos años sin pastor. La iglesia de Las Flores ahora tiene pastor y damos gracias. Pero esos hermanos que ahora fueron reconocidos como siervos, como pastores, estuvieron ahí, supliendo, como dice acá, las necesidades. No salieron de la nada, no fueron elegidos a dedo, o como se acostumbra en la denominación, ¿no? Que los mandan a los pastores, que salen del seminario, se reciben, le dan el título de pastor y los mandan a la congregación. Estos hermanos acá en Corinto estaban en la iglesia, ministraban en la iglesia, dejaban su vida, por eso dice que trabajaban, y Pablo reconoce eso en estos hermanos, este esfuerzo, y también le ruega a los hermanos de Corinto que reconozcan estas cosas. Muy, muy importante poder reconocer a los que los presiden en el Señor. En el versículo 18 dice: porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Esto también es precioso, ¿no? Porque uno puede leer la carta de los Corintios y quedarse solo con lo negativo, solo con las cosas tristes, con todas las cosas que estaban pasando y que tenían que corregirlo, incluso la cena, que hacían festines en vez de tomar la cena del Señor dignamente, ¿no?
Pero cuando llegaron estos 3 hermanos y le trajeron la carta a Pablo, el espíritu sobrepujó todas esas cosas tristes. Y el balance siempre es positivo cuando son del Señor las cosas. Y esto es lo que pasaba acá en este versículo 18. Recrearon mi espíritu y el vuestro. Pablo habrá escuchado acerca de los hermanos que se convertían, de los hermanos que se bautizaban, de cómo está creciendo la iglesia. Había hermanos carnales y había algunos que ni siquiera eran hermanos en Cristo, que estaban ahí agazapados. Pero el balance final de esta carta es esto, ¿no? Recrear el espíritu. Y también es hermoso porque Pablo se encuentra con estos 3 siervos del Señor y ellos se encuentran con Pablo y les produce gozo. Esa es una experiencia que solamente la podemos tener los hijos de Dios. Cuando nos encontramos con otro que tiene las mismas experiencias que yo, pasa entre los siervos, cuando se encuentran los siervos. Muchas veces tienen que comunicarse experiencias tristes que pasan en sus iglesias, pero en definitiva lo que sobrepuja todo es eso, ¿no? El gozo y la comunión, que era algo que Pablo también quería transmitir mucho, la comunión entre iglesias. Por eso el versículo 19 empiezan los distintos saludos y se divide en 5 en total estos últimos saludos. Primero, las iglesias de Asia os saludan, después os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Después dice, os saludan todos los hermanos. Después dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y por último, la salutación o el saludo de Pablo personalmente de mi mano. Él firmó la carta. Cuando habla de las iglesias de Asia, recordemos que Corintios o Corinto no quedaba en Asia, quedaba en Europa, lo que ahora es Grecia, que está ahí nomás de Atenas. Y el otro día habíamos mencionado, ¿no?, cómo los hermanos de Europa estaban asistiendo a los hermanos de ¿dónde? ¿Se acuerdan? De Jerusalén, que sería ¿qué país? Israel. Y después estaban las iglesias que en la Biblia menciona como Asia, que es lo que nosotros ahora conocemos como Turquía, donde están todas las iglesias de las cartas de Apocalipsis. Todo lo que ahora es Turquía en ese momento era una provincia que para los romanos se llamaba Asia. Y Pablo lo que está haciendo a través de esta carta también, para que prestemos atención, es cómo él deseaba que haya comunión espiritual entre las iglesias. Cada iglesia es independiente, es autónoma. Tiene su pastor, tiene sus diáconos, tiene sus maestros de escuela dominical, tiene su propia alcancía, su propia caja de ofrendas, se sustenta, se mantiene a sí misma. Pero eso no quita que haya comunión espiritual, que haya una unión espiritual con otras iglesias, que también son independientes, que son locales, que son autónomas. Y eso era lo que también Pablo promovía. Y miren cómo lo hacía de tal manera que era hasta en diferentes continentes, no solo ya países o regiones y provincias, sino que entre distintos continentes, ¿no? Como nosotros que tenemos comunión con los hermanos que están en España, con la hermana Gina que está en Holanda. En otra época subimos a tener comunión con hermanos en Estados Unidos, en Suiza, que están hasta el día de hoy. Quizás a veces se cortan, ¿no?, las comunicaciones, pero son nuestros hermanos. Y ellos, al igual que en nuestras iglesias, levantaron también una bandera de fidelidad. Se plantaron delante o frente a las apostasías de este mundo, de estos tiempos. Y siempre lo que el Señor quiso es que haya esa comunión, que haya ese amor. No solo que se manifieste a nivel físico, como lo hacían con las colectas de dinero, sino que también en estos saludos que mandaba Pablo, él deseaba que haya ese deseo de pensar en los hermanos, de orar por los hermanos y también de saludarlos. Creo que una de las cosas buenas que hubo cuando tuvimos la pandemia, a pesar de todo lo malo,
fueron esas reuniones especiales que se hacían con otras iglesias, donde había 200 personas o más, y podíamos saludar a hermanos de Uruguay, hermanos de Holanda, podíamos saludar a los hermanos de Tandil, que muchas veces no los vemos nunca o los vemos una vez cada tanto. Y ese momento en el cual estaban los saludos era un momento precioso, donde también se recreaba el espíritu, y como dice acá, recrearon mi espíritu y provocaron que se huelgue nuestro corazón. Después menciona a Aquila y Priscila, que era un matrimonio precioso también en el Señor, que se narra ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 18, cómo ellos se habían convertido, vivían en Roma, tuvieron que salir de Roma porque expulsaron a los judíos, se establecieron en Éfeso, y en su propia casa ellos formaron una iglesia. Y en más de una oportunidad Pablo menciona la iglesia que está en su casa. Y esto lo habíamos visto también cuando leíamos los primeros capítulos. Los hermanos en Corintios no tenían una iglesia física, o no se la menciona. Y muchos de ellos tenían que congregarse en hogares, muchas veces escondidas. Pero ahí es donde el Señor también hace la obra. Y el Señor prometió, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Acerca de estos hermanos también preciosos, que fueron los que le enseñaron mucha doctrina, mucha sana doctrina a Apolos, este gran predicador que bautizaban el bautismo de Juan el Bautista todavía. Y ellos le declararon más particularmente la palabra de Dios. Lo llevaron aparte a Apolos. Qué humildad también de estos hermanos, y qué humildad de Apolos para poder escuchar a este matrimonio que les enseñaba. Y ellos tenían también ese don de enseñar la palabra de Dios, porque primeramente la habían entendido y la habían amado. Y por último dice, entonces las iglesias en Asia, que había muchas, por mencionar, ¿no?, todas las que están en el Apocalipsis: Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, Sardis, y no sé si me queda alguna más, Tiatira. Después también estaba, ¿cómo? Esmirna, la iglesia que sufría la persecución. También estaba Colosas, los colosenses. Había una iglesia en Hierápolis y después en Éfeso. Esas eran, ¿cómo? Tesalónica ya es Grecia. Pero sí, eran las iglesias que estaban en Asia. Y todos se encargaron de una manera u otra de hacerle llegar los saludos a los hermanos en Corinto. Miren que por eso Pablo dice, los saludan las iglesias que están en Asia. Todos le habrán hecho saber a Pablo que iba a mandar la carta, le habrán hecho llegar estos saludos. Luego, todos los hermanos, y también Pablo manda que se saluden los unos con los otros con ósculo santo. ¿El ósculo, alguno sabe lo que significa? Significa beso, es una palabra que ya no se usa, ¿no?, en el castellano antiguo, pero un ósculo es un beso. Y ese es el nivel de amor y de cariño que se tiene que expresar también entre los hermanos, ¿no? Ahora están prohibidos los besos por una cuestión de protocolar, pero acá la palabra dice, y en muchas otras cartas también se mandaban ósculos santos, ¿no?, besos santos. Qué distinto que es el beso que dio Judas, ¿no?, el beso de la traición. Acá algo santo es algo que está apartado y que es agradable a Dios. Después Pablo firma la carta. El comentador decía, qué precioso sería encontrar el manuscrito con la letrita de Pablo, con la firma de Pablo, como algo llamativo, ¿no? Porque muchas cartas Pablo las dictaba y las escribían. Por ejemplo, le dictó a Lucas muchas de las cosas que están en los Hechos, y a veces no las podía escribir Pablo, a veces estaba en la cárcel. Pero en este caso, por lo menos, se encargó de firmar la carta, de puño y letra. Y quedó asentado así, ¿no? Quizás
la salutación de mí, Pablo, de mi mano. Y estos últimos 3 versículos, uno más importante que el otro. Versículo 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Muy fuerte. Una carta que viene diciendo cosas tan preciosas al final, termina con esta sentencia de parte de Dios a través de Pablo, que nos tiene que llamar la atención a todos. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Y anatema quiere decir maldición. Es una palabra que significa eso, maldición, o que sea maldito. Y qué fuerte que es que la carta termine así. Pero es muy rotunda la palabra también y no da lugar a dudas. Y primeramente yo pensaba, ¿por qué una persona no ama o no podría amar al Señor Jesucristo si el Señor Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros? Y Juan dice ahí en 1 Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y yo pensaba, primeramente, una persona que no ama a Dios es primeramente, mejor dicho, es porque no tiene el amor de Dios en él. Entonces, una persona que no tiene a Dios en su amor, en su corazón, no va a amar a Dios, y mucho menos al Señor Jesucristo. Puede llegar a decir que ama a Dios, pero el Señor Jesucristo no tiene noticias. Pablo ahí en Romanos 5 dice, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Entonces, una persona que no ama a Dios y que no ama al Señor Jesucristo, es muy probable que no tiene a Cristo en su corazón. Y de ahí la maldición, de ahí el anatema. Porque el que no tiene a Cristo en el corazón no puede ir al cielo. Y tiene destinado el infierno, tiene destinada la muerte eterna. Esta palabra anatema también Pablo la usa ahí en Gálatas. Después de Corintios viene Gálatas. Gálatas 1:9. Como antes os he dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el versículo 8 también decía, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que el que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Así de grave es torcer la palabra de Dios, torcer el evangelio de salvación, torcer el evangelio de santificación, el evangelio que también nos manda a ser fieles al Señor. Y eso lo vemos en muchas iglesias hoy en día, lo vemos en la tele, lo vemos en la radio. Están torciendo la palabra de Dios, están usando la Biblia para beneficio propio. Y la palabra de Dios dice que todo eso es maldición. Cuando Juan también decía, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todas cosas que nos hacen pensar por qué no podemos llegar a amar al Señor Jesús. Estoy amando al mundo, soy un hijo de Dios. Pero estoy pensando en el mundo, estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando en mi familia. Mi amor está en otro lado. Y entonces estoy viviendo una verdadera maldición, un anatema. Porque el que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Y después del anatema dice, Maranata. Maranata es una palabra que es aramea y que significa el Señor viene. El Señor Jesús viene. Y era el saludo con el cual se saludaban los hermanos. Muchas veces estaban escondidos o no podían predicar la palabra, pero solamente decían Maranata y ya sabían que el otro era un hermano en él, un hermano en Cristo, y que estaban esperando al Señor, muchas veces escapándose o sufriendo el martirio, pero decían Maranata y con eso decían todo. Estaban aceptando que el Señor Jesús era su Salvador, que el Señor Jesús había resucitado, que el Señor Jesús iba a venir, que el Señor Jesús iba a resucitar sus cuerpos mortales. Esa palabra también es muy oportuna para nosotros hoy en el 2022.
Porque la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces nos estamos olvidando que el Señor viene. Nos olvidamos, estamos pensando en tantas cosas y no nos damos cuenta que el Señor puede venir hoy mismo. Y cuando el Señor nos dice Maranata y nos hace pensar que el Señor viene, hoy mismo quizás, enseguida nos vemos en infracción o nos vemos en falta delante del Señor y el Señor nos empieza a redarguir. Por eso esta palabrita que es tan cortita pero que significa tanto, nos hace reflexionar y nos exhorta. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. El amor de Dios, el amor inmerecido del Señor era el deseo de Pablo y el amor de Pablo hacia los hermanos. Ninguno puede decir que ama a Dios y que no ama al hermano, ¿no? Eso se tiene que manifestar también en nuestra vida diaria, en la iglesia, pero también en el día a día. Ninguno puede decir yo amo a Dios y no amo a mi hermano. En estos últimos 2 versículos se ve eso, ¿no? El amor, como se dice, de forma vertical, entre mi vida y Dios, entre yo y Dios, o entre Dios y yo, pero también a nivel horizontal, entre los hermanos. Y como dice en Hebreos 13.1 para terminar, ¿lo saben? Como dice Hebreos 13.1, permanezca el amor fraternal. Así Pablo terminaba esta carta de Corintios. Quería leerles la introducción a la segunda carta que tenía, pero me olvidé la fotocopia y tampoco tenemos tiempo. Pero que nos quedemos con esto. La carta comienza hablando del amor y termina hablando del amor. Y todas las cosas sean hechas con caridad, que la caridad es el amor sacrificial. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias entonces al Señor por estas lecciones que pudimos tener.